Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de otro trastorno que me parece muy importante, que es la ansiedad, ¿no? Ayer comentábamos un poco de cómo estos trastornos tienen, pues actualmente una frecuencia que, pues es inesperada, ¿no? Eh, los niños y los adolescentes están presentando actualmente, pues muchos trastornos relacionados con la ansiedad. Vamos a hablar ahorita en general de la ansiedad y vamos a hablar también un poco de estos trastornos. ¿Ok? Entonces déjenme empezar a compartir. Vamos a analizar la ansiedad pues desde la teoría, desde lo que los autores principales han hablado del tema y también, bueno, para poder entenderlo y aplicarlo justamente en relación a la psicoterapia infantil. Cuando hablamos de ansiedad en niños, tenemos que pensar en la clasificación, como les comentaba, bueno, de acuerdo al DSM-5, estos serían los trastornos que se tipifican específicamente para niños y adolescentes. Principalmente el trastorno de ansiedad generalizada, que puede ser también en adultos, ¿no? Este trastorno se presenta como tal. También tenemos el trastorno de ansiedad por separación. Este es un trastorno con mucha frecuencia en los niños y fíjense que aproximadamente se da entre los 8 y los 10 años. Es un proceso de los niños en donde muchas veces presentan este trastorno y esto tiene que ver con ansiedad de los padres, ¿no? Ahorita vamos a hablar también de esto. La ansiedad por separación se caracteriza principalmente por un miedo irracional que presenta el niño o la niña de que a sus padres o a sus cuidadores les pase algo. La ansiedad no es miedo hacia algo que le pase a él o a ella, es miedo a cuando mamá sale. Son niños que están preocupados porque mamá no regresa, porque papá no ha regresado del trabajo. Cuando están en la escuela es este quieren que lleguen temprano por ellos, porque qué tal si no llegan por ellos, qué tal si los dejan ahí, qué tal si les pasa algo a sus papás y no los vuelven a ver. Son ideas catastróficas, pero van en función del cuidado a los demás, a los cuidadores principalmente. Este trastorno es muy frecuente. Hay niños que empiezan a no querer ir a la escuela, no tenían ningún problema, no hay otra problemática, nadie los molesta en la escuela les gusta, pero empiezan a tener esta ansiedad y no quieren ir a la escuela o quieren que los recojan súper puntuales y tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, observamos que la principal característica es esta, el que el niño o la niña cuida a los papás. Por ejemplo, si los papás salen, que por ejemplo salgan en la noche o vayan a alguna reunión o algo, el hijo o la hija les está marcando por teléfono, les está mandando mensajes de ya vienen, es como si el niño se convirtiera en el adulto que cuida, ¿no? Entonces, este trastorno es muy frecuente y sobre todo se da en este rango de edad. El mutismo selectivo es un trastorno que también está tipificado dentro de los trastornos de ansiedad en niños. Específicamente se refiere a que de repente el niño deja de hablar, no tiene un problema de articulación, no tiene un problema en la adquisición del lenguaje, el niño hablaba perfectamente o la niña, pero de repente, aparentemente sin motivo, deja de comunicarse. Y no habla, hagas lo que hagas, no habla. Este trastorno también está tipificado dentro de los trastornos de ansiedad y ahorita vamos a ver muchos de los orígenes de la ansiedad, ¿no? Y está relacionado con
Y también, por supuesto, con las fobias, ¿no? Las fobias es otro tipo de ansiedad. Las fobias tan frecuentes en los niños, principalmente, pues empieza a haber fobia a la oscuridad, fobias a muchas situaciones, pero hay situaciones que son como mucho más marcadas, ¿no? Entonces, estos 4 trastornos serían principalmente los trastornos catalogados como trastornos de ansiedad. También es importante mencionar que en los niños también se puede presentar, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, se llega a presentar también en los niños. ¿Y por qué lo menciono? Porque el trastorno obsesivo compulsivo también es un trastorno que está dentro de la tipificación de trastornos de ansiedad. Porque si lo pensamos, estas ideas catastróficas, estas ideas recurrentes y rígidas, generan ansiedad en la persona. En los niños, fíjense que se da mucho a veces cuando los niños tienen ideas catastróficas o ideas muy fijas sobre, por ejemplo, hoy me llegó una pequeña que su TOC estaba enfocado en la ropa. La tela de la ropa tenía que ser una tela específica, tenía que ser esa ropa, porque si no, generaba una situación de ansiedad. Me llegó también, ¿no?, el caso apenas de un pequeño que tiene trastorno obsesivo compulsivo y está enfocado en las enfermedades. La hipocondria es un TOC también, ¿sí? El niño escucha que comentan sobre la viruela del mono y entonces empieza a tener comezón porque dice que seguramente ya se va a enfermar y se va a morir. Escucha que en África está la mosca no sé qué y entonces piensa que va a venir la mosca y le va a picar y se va a morir, ¿no? Y empieza a sentir los síntomas. Todas estas características son de un TOC, que obviamente específicamente hablamos de la hipocondria, ¿no? Entonces todos estos son trastornos de ansiedad que claro que se pueden dar en los niños, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es un estado de alerta exagerado por una sensación de peligro no reconocido y exacerbado, que se produce o que produce una alteración del sistema nervioso. Fíjense, la alteración del sistema nervioso se genera por la creencia, por este estado de alerta que tiene que ver con algo que yo estoy pensando. Y entonces convenzo a mi organismo de que hay una alerta y mi sistema nervioso reacciona ante esa alerta. Por lo tanto, hay sensaciones físicas que se van a desencadenar en todas las situaciones de ansiedad. Hay que distinguir entre estos dos conceptos, angustia y ansiedad. Salama hace esta diferenciación. Dice Salama: la angustia es una fantasía catastrófica, es estar en el pasado y se crea ante una situación que aparenta ser negativa. Es decir, la angustia tiene que ver con el pasado, con eso de, híjole, eso no lo hice, híjole, ahora se van a enojar conmigo porque no llegué temprano o porque no tendí mi cama. Esa es angustia. La ansiedad se orienta hacia el futuro, hacia una nueva situación, ¿sale? Y genera, obviamente, síntomas fisiológicos importantes. Entonces, algo que necesitamos tener claro es que la ansiedad va hacia el futuro, ¿sí? Son pensamientos y sensaciones generadas por esos pensamientos catastróficos, pero es futurizar. ¿Se acuerdan? No sé si pudieron ver la película de Intensamente 2. ¿La pudieron ver? Sí. Sí, sí. Ok, pues la explicación, a mí me pareció genial, ¿no? La explicación de ansiedad, porque justamente lo que hacía ansiedad era estarse anticipando, creando escenarios catastróficos y anticipándose constantemente ante la situación. Y esto cada vez era más hasta que se desborda, ¿no? Esa es la ansiedad. Fíjense que una paciente me dijo, ya entendí lo que es ansiedad cuando vio la película.
Y dije, ah, bueno, qué bueno que te sirvió para entender esto que platicábamos de que la ansiedad va hacia el futuro, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo la ansiedad de la película. Incluso, fíjense, yo con los niños platicaba yo de la película, les decía, ya la fuiste a ver, vela a ver para que la platiquemos, ¿no? O sea, es una forma muy gráfica de que los niños también puedan entender sobre las emociones, sobre esas emociones que ellos mismos están viviendo, ¿sí? Un poco lo que desafían la corriente. Por ahí alguien tiene abierto su audio. ¿La ansiedad es un trastorno o una emoción? La ansiedad es una emoción y se puede y se desencadena en un trastorno como tal. Yo siempre les digo a los niños, ¿no? La ansiedad es la prima del miedo. Es decir, cuando si vemos el mapa de las emociones, por ejemplo, no sé si han visto el de Vizquerra, si no ahorita se los pongo. Hay muchas emociones que se desprenden de las emociones básicas y van en tonalidades, van en intensidad. La ansiedad sería un desborde del miedo, ¿no? Entonces, sí es una emoción, pero se convierte en trastorno, ¿vale? ¿Por qué es una emoción? Porque podemos tener ansiedad sin tener un trastorno. Es decir, a veces Oye, sentimos ansiedad. Por ejemplo, imagínense que ese niño o esa niña mañana es su cumpleaños y le van a hacer una fiesta. Porfa, chequen sus micrófonos, porfa. Este, Imagínense, entonces le van a hacer una fiesta a ese niño y entonces está emocionadísimo porque mañana es su fiesta y no puede dormir porque está inquieto. Esa es una ansiedad normal porque tiene que ver con esta inquietud. Es una ansiedad que no es negativa y además es momentánea, es un estado de ansiedad, es pasajera, ¿sale? Todos podemos vivir un estado de ansiedad, es decir, es una emoción que podemos experimentar. El problema está cuando se instala, ¿ok? Hay situaciones, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad de riesgo, dice, un individuo vive una tensión entre la hora y lo que va a pasar y surge, ¿no?, una incapacidad en ese momento de vivir el presente. Puede ser una cuestión de riesgo, de estoy preocupado por algo, pero lo suelto. La cuestión es cuando la ansiedad se vuelve aguda, cuando entonces yo no suelto la situación y entonces se convierte en un trastorno. No sé si queda claro con esto, esta distinción entre una ansiedad como emoción y un trastorno de ansiedad. sí, gracias. Bien, algo que necesitamos tener muy claro es que la ansiedad es algo que los padres transmitimos a los hijos. Lo podemos transmitir desde el vientre materno, lo podemos transmitir de manera hereditaria, ¿no? Por cuestiones de antecedentes heredofamiliares, que también por eso hay que investigar en la historia clínica, y lo podemos transmitir con nuestra propia ansiedad. Si yo soy una persona ansiosa, no me extrañe que mi hijo también tenga ansiedad, porque está observando y aprendiendo de mi manera de ver el mundo. Así que la ansiedad también es algo que se puede transmitir. Lo transmitimos obviamente no con lo que decimos, sino con lo que actuamos. Acuérdense que es muy importante entender que lo que más comunica es nuestra conducta. Nosotros podemos decirle, no, mi amor, tú tranquilo, no pasa nada, pero el niño o la niña está percibiendo mi ansiedad. Entonces, ese es el mensaje que realmente recibe, ¿sí?
Bueno, para entender un poquito cómo funciona, ¿no? Cómo funcionan estos núcleos de ansiedad, quiero remontar un poquito a los autores principales, como les decía. Pues bueno, Sigmund Freud hablaba de la ansiedad. Él decía que es un estado emocional que es consistente en reacciones de miedo o aprensión anticipatoria, de peligro o amenaza, y que va a provocar reacciones fisiológicas y cognitivas. Fíjense, esta descripción de Sigmund Freud es muy clara, ¿no? Tiene que ver con la anticipación, es una reacción de miedo, pero este miedo es aumentado, incluye peligro y amenaza anticipatoria, y va a generar ideas y va a generar reacciones fisiológicas. Con todo esto, el yo trata de mantener alejada esa pulsión de la conciencia, es decir, ese impulso, y entonces manda un mensaje al super yo, decía Freud, a esta parte del deber ser. Y entonces, fíjense lo que sucede. La pulsión, o sea, ese impulso de protección, decía Freud, se descarga, ¿no? Porque el super yo dice, no hagas esto. Y entonces, como no se expresa de manera correcta, se desemboca en ansiedad. Entonces, Sigmund Freud decía que la ansiedad era un elemento básico de todas las neurosis. Y entonces, como el yo trata de mantener alejada la pulsión de la conciencia, entonces a veces las exigencias del mundo o el mandato del super yo aumentan esta excitación, ¿sí? Y generan más ansiedad. Por eso es muy importante entender también el contexto o cómo ese niño o esa niña o ese adolescente está percibiendo el entorno. Si no lo descarga de manera adecuada, se genera la ansiedad. ¿Cómo lo descargaríamos? Pues primero a través de la identificación de la emoción y obviamente a través del hablar de ello. Los niños muchas veces, como les digo, no ubican las emociones porque no tienen claro de qué se trata. Pero bueno, a mí me gusta mucho más la explicación que da Karen Horney, que también era de corte psicoanalista. Pero fíjense, Karen Horney hace un análisis muy completo en relación a el origen de la ansiedad. Ella habla principalmente de la ansiedad básica y decía que, dice, un niño puede soportar muchísimas de las vivencias usualmente conceptuadas traumáticas, como por ejemplo el destete repentino, algunos castigos corporales, incluso experiencias sexuales, siempre que en su intimidad se sienta querido y amado. Es decir, está hablando del trauma. Karen Horney habla de que el trauma genera ansiedad, ¿sí? Este es un principio básico de Karen Horney. Ella dice, el niño vive como hostiles ciertas actitudes de los padres. Puede ser que el niño perciba, por ejemplo, que sus papás prefieren al hermano o prefieren a otros niños, que reciben rechazos que no consideran justos, cambios. Por ejemplo, hay papás que son muy inconsistentes en su crianza. De repente son muy indulgentes y de repente son muy enérgicos, incluso de rechazo. Hay papás que manejan estas polaridades. Esto es muy confuso para los niños. Incluso aquí estaríamos hablando desde la perspectiva sistémica, pues diríamos, serían mensajes esquizofrenizantes, de doble vínculo, ¿no? Hay padres que manejan mucho esto. Cuando los padres incumplen las promesas, esto es muy frecuente, por ejemplo, a veces cuando los niños viven con papás divorciados, en donde a veces el papá dice, voy a ir a verte y no va, ¿no? O vamos a ir a esto y no llega. Y entonces este incumplimiento también genera ansiedad en los niños. Ridiculizar sus ideas de independencia
o todo eso que el niño emprende o trata de hacer que no le sea validado, ¿no? Todo ese interés sobre arte, deporte o aquellas cuestiones que al niño le interesen, que le digan, no, eso no está bien, o eso no es importante, o no lo haces bien. Cuando hablamos de ansiedad básica, dice Karen Horney, también las prohibiciones que pueden hacer los padres en la forma, ¿no? En la actitud, a veces estos silencios audibles tienen que ver con la comunicación no verbal, con esa actitud de rechazo o de molestia de los padres, que además no son claras, que el niño percibe, pero no tiene de manera clara. El hecho de que sean castigados o amenazados también, esos papás que amenazan constantemente. Yo tenía una amiga hace muchos años que tenía un niño chiquito, bueno, cuando mi hija era chica y jugaban juntos, y yo veía que le decía a su hijo, pórtate bien o viene el policía por ti. La primera vez que la escuché, yo me volteé y le dije, ¿por qué le dices eso a tu hijo? Es que solamente así obedece. Y le explicaba, imagínate el temor que estás generando en este pequeño porque tú le dices que va a venir el policía por él, o sea, todas las ideas que puede generar. Uno, cuando ve un policía va a querer correr. Dos, esta idea de que pueden llevárselo de su casa, ¿no? Toda la ansiedad que puede generar un mensaje de este tipo, estas amenazas, ¿sí? Las actitudes que generan culpa cuando el niño desobedece. Ah, eres un niño malo, ya no te quiero. Todos estos mensajes que a veces los padres les dan a los hijos por no obedecer. El reprobar su actitud, que los hagan sentir culpables, ¿no? Tú tienes la culpa, ya ves lo que pasó, es por tu culpa, etcétera, etcétera. El lema que va por debajo, el mensaje que va por debajo con estas actitudes de los padres es, el niño aprende que tiene que reprimir su hostilidad, es decir, que él no se puede enojar, porque si no sería un niño malo, ¿sale? Y obviamente el reprimir estas emociones de frustración, de enojo, para poder tener contentos a los padres, genera angustia, porque tengo que cubrir expectativas. También otro aspecto que decía Karen Horney era, al faltar el verdadero cariño lo reemplazan con verborrea, enfatizando el amor que le han tenido y que han sacrificado, etc. Cuando la típica mamá, ¿no? Que es que yo he hecho esto por ti y es que tú no valoras, y que empiece con estas actitudes de víctima, que lo que hacen es generar esta ansiedad, esta preocupación en el niño de no me estoy portando bien. El niño se aferra a buscar el amor, ¿no? A pesar de lo que sea. Entonces el niño está buscando ese cubrir expectativas y ese tener contento a mamá y a papá. Teme manifestar su rebeldía por miedo a perder la recompensa de ser dócil. Fíjense, el mensaje también que el niño aprende con estas actitudes es, tengo que reprimir mi hostilidad por miedo a perder tu amor. Es decir, el niño empieza a ser un niño temeroso que mete, ¿no? el enojo, que no lo expresa, y que lo que empieza a expresar es miedo. Esto tiene que ver con lo que platicábamos ayer, ¿se acuerdan que hablábamos de las autolesiones, ¿no? Aquí también lo que hacemos es retroflectar, el niño se guarda la emoción porque no está permitido sentir algo negativo hacia los padres, al contrario, tengo que quedar bien con ellos. Imagínense esa ansiedad hacia el no ser reconocido y validado por mis padres, que son las personas que me cuidan y se supone me deben proteger, ¿no? Otros aspectos, otras actitudes que mencionaba Karen Horney era el miedo que le provocan las amenazas, las prohibiciones, los castigos, también, por ejemplo, las explosiones de ira, esos papás que de repente no explotan y hacen sentir mucho miedo a los niños. Muchos pacientes me han dicho, es que no le puedo decir nada, por ejemplo, a mi papá, porque
me da mucho miedo cuando se enoja. Presenciar escenas violentas también, ¿no? Por ejemplo, situaciones en donde el papá golpea a la mamá, ¿no? Donde hay situaciones violentas en casa, en donde el niño presencia estas situaciones y obviamente va generando ansiedad. Amenazar con los mayores peligros de la vida, microbios, catástrofes, gente extraña. Esto tiene que ver con el ejemplo que les decía, ¿no? Ah, si haces esto te va a pasar esto. Por ahí decían, ¿no? Luego te va a llevar el coco, va a venir un ladrón y te va a robar. Este tipo de conductas, de amenazas, evidentemente generan ansiedad. Fíjense y les comparto, mi mamá me platicaba que ella de niña, su mamá, o sea, mi abuela, cuando la castigaba, la metía en la alacena, que era una alacena como un cuartito la que tenía ella en su casa, y la encerraba ahí. Imagínense el miedo de una niña de estar encerrada porque se portó mal. Yo les digo, mi mamá actualmente, bueno, de hace muchos años, trastorno de ansiedad, ¿sí? Obviamente claustrofobia también. Ok, el lema con esto es, tengo que reprimir mi hostilidad porque tengo miedo, porque te tengo miedo. También decía Karen Horney, generan una dependencia emocional e intelectual, ¿no? Actitudes que hacen que el niño sienta que no puede sin ellos, ¿no? Que necesita de los papás para hacer las cosas. Fíjense, la sobreprotección. La sobreprotección puede ser un factor generador de ansiedad. El que los padres hagan que los niños piensen que todo gira alrededor de ellos, de los papás, ¿no? Dice amparar al niño, es decir, tenerlo aquí, ¿no? Con exceso cuidado, que esa es la sobreprotección. También hay padres que infantilizan a sus hijos. A mí me ha tocado ver, ¿no? Papás que tratan a sus hijos como si fueran mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque no quieren que crezcan. Porque el crecer implica irme, el crecer implica que yo me independice, que yo sea autónomo, y eso también le genera ansiedad a los padres. Entonces muchos padres tienen actitudes de sobreprotección, pero también de control para que esa persona, para que ese hijo, esa hija no crezcan. Y entonces fíjense, el mensaje que va por debajo es, tengo que reprimir mi hostilidad porque te necesito, ¿sí? Qué miedo salir al mundo, yo necesito de mis papás. Y así tenemos gente de 40 años viviendo con sus papás y que nunca salió de su casa. Cualquier ay, se me fue la palabra. Parecido con la realidad es mera coincidencia. Exacto, eso iba a decir. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Gracias. Que hay muchos, ¿verdad? Ok. La resultante de los factores que generan esta ansiedad básica, dice, favorecen un sentimiento progresivo de encontrarse solo y desamparado en un mundo hostil. Imagínense estos mensajes que directa o indirectamente como papás vamos enviando a nuestros hijos y que generan esta idea del mundo es tan difícil y el mundo es tan hostil que necesito que me cuiden y me protejan. Y entonces esta idea de que el mundo es peligroso y terrible, lo que genera y lo que va ahí sembrando es la ansiedad básica, que se construye desde la infancia y que obviamente si no se trabaja va a permanecer hasta la vida adulta. Generalmente los trastornos de ansiedad vienen desde estas primeras etapas. Una persona adulta que tiene ansiedad difícilmente la construyó en ese momento, la construyó desde su historia. De aquí la importancia de entender que, aunque en Gestalt trabajamos con el presente, hay que jalar a veces la historia, porque la historia vive en el presente si no está resuelta. ¿Sí? Bien,
Por eso hay que entender, ¿no? Desde una visión que es longitudinal de todos los factores que generan ansiedad. Lo que les decía, ¿no? La ansiedad no se construye en el presente, se construye desde tu historia. Así que no olvidemos la historia. Tenemos que entender, para poder comprender los trastornos de ansiedad, este continuum de la infancia a la vida adulta. Los núcleos de la ansiedad: distanciamiento y desprecio, ahorita los vamos a ir viendo. Detrimento de la autonomía, inclinación a los otros, sobrevigilancia e inhibición e inestabilidad emocional. Esos 5 serían los núcleos de la ansiedad, es decir, cuando encontramos un niño, un adolescente o incluso un adulto que padece ansiedad, tenemos que buscar en estos núcleos. Puede tener que ver con este distanciamiento y desprecio, y fíjense, esto tiene que ver con el apego y el desapego, que es normal en el proceso de desarrollo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos cuando hablamos de adolescencia? También hablamos de arraigo y desarraigo, que para poderme desarraigar, pues tengo que estar primero arraigado. Esto es como el apego, ¿no? Entonces, si un niño no genera un acercamiento, un apego saludable, va a tener dificultad en empezar a crecer y marcar distancia. ¿Por qué? Porque fue despreciado, no hubo un apego real. Esto afecta a la autonomía, por ejemplo, también aprender a estar más fijado en los otros que en uno mismo, el tener que mirar el mundo peligroso, que sería la sobrehipervigilancia, y obviamente la inestabilidad emocional en estos mensajes contradictorios. Es como el estrés. La ansiedad tiene que ver también con el antecedente de la evaluación de Apgar. A ver, la evaluación de Apgar nos refiere a aspectos neurológicos, nos refiere, por ejemplo, a nivel neurológico, si tenemos algún problema en la oxigenación, ¿no? Que me va a afectar, ¿no? Para procesos cognitivos. En realidad, yo te diría, más que el Apgar, tiene que ver con la experiencia durante el embarazo. Si la mamá durante el embarazo vivió ansiedad, eso se lo transmitió neuroquímicamente también a ese bebé. Y ese bebé padece ya ansiedad. Ese bebé va a nacer y va a ser un bebé llorón, va a ser un bebé ansioso. Va a traer ya esta química de la ansiedad, ¿sí? Va a traer esta predisposición. Bien. Ok, vamos a hablar de estos núcleos. El primero, que tiene que ver con distanciamiento y desprecio. En la infancia, la vivencia de los padres es padres ausentes, de desarraigo familiar, quizás con críticas, indiferencia, rechazo, despedidas, ¿no? Como quizás que el papá se vaya. Muchas historias son de mi papá me abandonó, mi papá se fue, o los castigos, por ejemplo. Eso tiene que ver con distanciamiento y desprecio. Si se fijan, tiene que ver con rechazo y abandono, ¿sí? ¿Qué genera en la adultez? Si no se trabaja desde la infancia, adultos fríos que abandonan, que abusan, desconfianza, privación emocional, imperfección, vergüenza y con muchos temores. Estas podrían ser algunas de las problemáticas de adultos por este tipo de situaciones en la infancia. Cuando hablamos de este núcleo de detrimento de la autonomía, hablamos del ambiente familiar. El ambiente familiar no generó esta confianza, este piso seguro, fíjense, y tiene que ver con el apego que les decía. Yo no puedo ser una persona autónoma si primero no tuve un apego consistente y seguro, porque entonces voy a sentir que todo es inseguro y cómo voy a independizarme, cómo voy a ser autónomo si pienso que el mundo es hostil y complicado. Y de verdad, ahí lo vemos en los adultos, ¿no?
No tenemos que verlo solo en los niños, vemos los adultos que no fueron tratados de niños y que son adultos inseguros, son adultos que no salen de casa, son adultos que no se animan a tomar decisiones. Fíjense, dice, el adulto es incapaz de ser exitoso, se siente incompetente, es vulnerable, tiene sensación de estar atrapado y sensación de fracaso. ¿Sí? Cuando hablamos del núcleo de inclinación hacia los otros, hablamos de la aceptación condicionada a suprimir aspectos importantes, es decir, las necesidades de los padres fueron más valoradas que las de ellos mismos. Por eso el mensaje es, tú no eres tan importante, soy más importante yo. Los niños aprenden el mensaje de primero están los demás, yo no importo. Y entonces, cuando son adultos, repiten esto. Son adultos que solo están pensando en cómo cubrir las necesidades de los demás, pareja, hijos, amigos, compañeros de trabajo, etc. Siempre para generar aprobación. Y esto lo pueden empezar a hacer desde niños o desde adolescentes, ¿sí? Entonces, insisto, si estas situaciones, estas experiencias de vida de estos pequeños no son tratadas, pues van a continuar en la adultez y se van a agravar. Otro núcleo temático es el de sobrevigilancia e inhibición. Hablamos de una infancia con una familia muy rígida, a veces punitiva, ¿no? De muchos castigos, regaños, de perfeccionismo, de tú tienes que ser el mejor, si no cumples con esto, te va a ir mal, las normas, ¿no? O sea, el todo tiene que estar bien. Todo esto, pues bueno, obviamente genera ansiedad. Imagínense un niño que tiene que cubrir esas expectativas. De ahí desarrollamos rasgos obsesivos compulsivos, con esta rigidez, con este perfeccionismo. Niños, por ejemplo, los típicos niños que tienen que sacar 10, que si no sacan 10 entran en crisis, ¿no? Que tienen que hacer la tarea perfecta. ¿Por qué? Porque es cubrir la expectativa de mis papás. En realidad, si lo analizamos, a un niño o a un adolescente no le interesa el número, le interesa a los papás. Y si vemos que un chico o una chica se pone ansiosa ante un examen y tiene una situación de incluso un ataque de pánico, etcétera, puede tener que ver con esto. Hay un núcleo ahí de sobrevigilancia en donde se le está exigiendo demasiado a ese pequeño o esa pequeña. Y si esto no lo flexibilizamos, lamentablemente en la adultez pues va a ser algo que además se va a exacerbar, ¿no? Tenemos adultos que son controladores, que manejan sus sentimientos, ¿no? Los reprimen, que son rígidos con las normas, ¿no? Que son poco espontáneos, poco alegres y que son hipercríticos y obviamente perfeccionistas. Es decir, rasgos obsesivos compulsivos o TOC como tal. Sí, dime, Laura. Gracias. Yo tengo duda porque justo ahorita que te escucho, eh, tengo dos pacientes adolescentes que llegan porque una tiene elevación en no recuerdo bien en este momento, pero es como a la insulina, intolerancia a la insulina. Uh-huh. Y pues médicamente, digamos, ellos pues no encuentran como la causa. Y la otra chica tiene niveles también como elevados en la parte de me fue el nombre de este otro órgano, pero bueno, yo iría un poco más en esta parte, a lo mejor si tiene que ver, mi duda es esta, tendría que ver también como en esta presión por la edad que tienen, que a lo mejor también se pudiera representar o fuera como una eh, mm, somatización. Puede ser. Fíjense, desde otras perspectivas, por ejemplo, ahorita que está como muy en boga esto de la neurodescodificación,
y que bueno, que hay muchas otras perspectivas que han hablado de esto. El cuerpo obviamente está totalmente relacionado con la parte psíquica, ¿no? Desde la neuropsicología, ¿no? Se ha estudiado cómo todos estos factores neuroquímicos, por supuesto, que van a afectar todo el funcionamiento cerebral y pueden generar enfermedades, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que aquí alguien es médico, ¿verdad? Pero sí, dígame si me estoy equivocando, pero según yo también tiene que ver con la producción de cortisol, esta cuestión de la insulina. Entonces, puede ser un factor de exceso de estrés. Y entonces sí estamos hablando de este núcleo de sobrevigilancia y tenemos familias que son altamente estresantes, familias ansiosas, que lo que generan es este nivel de exigencia y de rigidez que puede desatar enfermedades, por supuesto, hablando de aspectos psicosomáticos, ¿no? No me trabé porque me dijo que era internet. Sí, un Ok, poquito. este, entonces, bueno, claro que puede tener que ver, ¿no? Entonces sí es importante entender además que cuando un niño o una niña presenta una enfermedad, ¿no? De este tipo, habría que indagar un poquito porque si las enfermedades tenemos claro que sí son un reflejo también de los aspectos emocionales, obviamente, insisto, no podemos quitar la parte física, claro que hay virus, hay bacterias, claro que hay herencia, ¿no? Genética, pero también hay aspectos psicológicos que pueden ser predisponentes a una enfermedad. Y cuando hablamos de ese tipo de enfermedades en niños, en realidad los niños no tendrían que tener este tipo de enfermedades. Algo está generando también la dinámica familiar, los padres, y los niños reflejan muchas veces el estrés, la ansiedad de los padres, ¿no? O viven esa ansiedad por estas situaciones de este ambiente familiar. Entonces, aquí habría que ver la dinámica en sí que pueda estar enfermando a los hijos, porque además, fíjate, no es uno, son los dos, ¿no? Ok. Sí me escuchan, ¿verdad? Ay, no Sí, sé, yo te doctora. perdí un buen Y sí se rato, no sé escucha. si fue a mí, no ¿Sí? sé si fui yo. Ah, entonces fuiste tú, los demás sí me escucharon. Ok, ahorita me decían de como los bebés de alta demanda. Fíjense que los bebés de alta demanda también tienen, hay factores de ansiedad, por supuesto, ¿no? Son niños que son hipersensibles. Y esta hipersensibilidad, ¿no? Obviamente hace que se afecten, pues, con mayor facilidad ante ciertas situaciones. Generalmente también hay una hipersensibilidad física. Tiene que ver con aspectos neurológicos, ¿no? Lo que se conoce ahora como, que se ha hablado mucho del término de personas neurodivergentes, ¿no? Que tienen como ciertas características. Neurodivergente podría ser cualquier tipo de trastorno, ¿no? Pero sí también tiene factores de ansiedad, por supuesto. Y eso a veces lo transmitimos, ¿no? O sea, esto es un círculo vicioso. Si lo pensamos, ok, el niño es hipersensible, pero es hipersensible ¿por qué? Hubo algún antecedente que generó esa hipersensibilidad. Y se ha comprobado a nivel neurológico que desde el vientre materno ya estamos transmitiendo estas emociones a nuestros hijos. Entonces, los niños nacen ya con situaciones de ansiedad, ¿sale? Entonces, de ahí esta hipersensibilidad también. Entonces, claro que tiene relación con los adultos, ¿no? El quinto núcleo, que sería la inestabilidad emocional, pues habla de padres que son incongruentes, como les decía, en la comunicación de emociones, padres que tienen lenguajes paradójicos, ¿no? De doble vínculo, padres que son sofocantes, que su intensidad emocional es cambiante,
esto puede generar esta ansiedad porque los niños aprenden a sentir este cambio emocional. No vivo en la tranquilidad, no siento un piso firme, no siento un piso tranquilo. Mi piso es mi base en la vida. Y si mi piso, que es mi familia, que es mi sostén, que es mi lugar seguro, no está seguro, pues aprendo a no estar seguro. Aprendo que la vida es así y que tengo que estar alerta porque puede pasarme algo, ¿sí? Entonces, fíjense, si hay una familia caótica, si hay una familia perfecta o una familia clásica, tenemos que ver estas diferencias. La caótica es porque hay situaciones inestables, incluso, ¿no? Por ejemplo, puede ser que haya alcoholismo, abuso de sustancias, conflictos por la economía y que hay gritos, peleas, etcétera. La familia perfecta, dice, no se tolera la expresión de lo negativo, están centrados en sí mismo y no aceptan la vulnerabilidad del niño, esa es la rigidez. ¿Se acuerdan que les decía ayer cuando hablábamos de autolesiones? Es que hay familias que viven en esta perfección y entonces no está permitido expresar emoción. Por no expresión, emoción negativa, no. Y entonces el niño tiene que cubrir esa expectativa. Y la familia clásica, que bueno, sería enfatizar en el control de emociones y contenerlas para ser apropiados, que no seas maleducado, no digas eso, ¿no? A ver, dice Uriel, se dice en un mundo de capitalismo la crianza resulta ser un lujo que no está al alcance de todos. Esto deriva en factores que asocian a problemas y que surgen más fuertemente en la adolescencia, claro. La pregunta sería, ¿qué pueden hacer aquellos padres de familia que trabajan mucho y que por desfortuna no siempre pueden estar presentes en la vida emocional de los hijos? Claro, el desafío es generar conciencia y comprender las situaciones. Ok, tenemos mucha chamba, claro. Fíjense, esto que pasa con los papás que trabajamos, ¿no? Creo que es muy importante tratar de equilibrar porque si tú no equilibras esto, si tú eres un padre tan ausente, va a haber consecuencias, no las puedes evitar. ¿Por qué? Porque los niños, aunque tú les digas es que yo trabajo para que tú estés bien y trabajo para que tú tengas esto y tú le puedas dar las 20 explicaciones, el niño lo vive como un abandono. Así que creo que el irse a un extremo pues va a provocar una consecuencia. Creo que lo ideal, obviamente tenemos que trabajar, ¿verdad? Y bueno, actualmente las familias, pues papá y mamá trabajan, o si es mamá sola, pues también pues con más razón, ¿no? Tiene que ganarse la vida, etcétera, etcétera. Pero creo que es generar un equilibrio. No tanto es la cantidad, sino la calidad. Lo ideal sería que hubiera ambas, pero si no podemos tener tantos tiempos, por lo menos que esos tiempos que sí tenemos sean de calidad, porque algo que sucede con los papás que trabajan todo el tiempo y las mamás es que sienten culpa, y en la culpa lo que hacen es llegar a comprar a sus hijos y les compran el Nintendo, el iPad, les compran esto, el otro, los llenan de juguetes, de cosas para compensar. Pero eso no compensa, eso jamás va a compensar. Eso no sustituye nada emocional. Eso los maleduca, eso genera otras problemáticas. Lo que necesitamos hacer es ser padres presentes, presentes en la medida de lo posible, padres congruentes, padres amorosos, afectivos, y que además la figura sustituta, ok, sea, no sé, la abuelita o las personas que se dediquen a cuidar a esos pequeños cuando tú trabajas, pues también puedan ser una buena contención, ¿no? Lo ideal es que en los primeros años pues no los dejes tanto, ¿no? Ya en la adolescencia, bueno, obviamente yo siempre les digo, en la adolescencia tenemos que estar cerca y lejos, ¿no? Estoy desde a cierta distancia, muy pendiente, observando, y no tengo que estar aquí.
ya puedo estar aquí, pero estoy, no me voy, ¿sí? Pero en la infancia, sobre todo en la infancia, necesitamos estar. Acuérdense que los 5 primeros años de vida son fundamentales, pero eso no significa que los otros 5, ¿no? O los otros 6 no sean fundamentales también. Entonces, hay que estar presente con calidad, pues en la cantidad posible, pero con mucha calidad, ¿no? Porque también esto, fíjense, esto que comenta Suriel, también genera ansiedad. Si yo tengo un piso en donde me siento abandonado, porque el niño vive así esta experiencia, aunque sea una razón muy lógica. De adulto podrás decir racionalmente, entiendo, mi mamá nunca estuvo conmigo porque trabajaba. Bueno, lo puedes decir ya de manera racional, pero es algo que hay que trabajar, porque tienes que trabajar el abandono, porque es un abandono que tú experimentaste. Entonces, por lo tanto, yo sí siempre sugiero, hay que tratar de ser padres presentes, ¿no? Y no tratar de compensar con otras cuestiones. Fíjense, la inestabilidad emocional, que también tiene que ver con esto que comentamos, también genera autoagresión, heteroagresión, es decir, agresión hacia enfrente y escape. ¿Cómo sería una autoagresión? Pues justamente lo que decíamos, podríamos llegar a autolesiones o simplemente autoverbalizaciones, ¿no? Agresivas, como yo no sirvo, yo no puedo. Y he escuchado niños, ¿no? Que llegan a mi consultorio que le han dicho a los papás, ya me quiero morir, prefiero morirme. O sea, fíjense este nivel de un niño, que un niño de 6 años diga esto, ¿sí? Conductas de abandono, de autolesión, etc. Conductas de heteroagresión, es decir, que sean niños agresivos, ¿no? Tú tienes la culpa, vengativos, que insulten, que golpeen, niños que pegan en la escuela. Hay que poner atención, ¿qué está generando que estos niños expresen esta agresión, ¿no? Esta violencia? No es normal que un niño actúe así, ¿no? Cuando son muy pequeños, a veces pegan porque no pueden regularlo, pero lo van aprendiendo. Pero que un niño ya de 4, 5, 6 años en la primaria, ¿no? Que peguen, que insulten, que empujen, que sean... Hay algo, ¿no? O hay una acción de impulsividad o hay una situación ahí de inestabilidad emocional. Fíjense, todo esto tiene que ver con la crianza. Y el escape, que tiene que ver con, pues, niños que no están, ¿no? Niños que están dispersos y fíjense, no es un trastorno de atención, ¿no? Sino están abandonados, ¿vale? Uriel dice, sí, a menudo en las escuelas a nivel de bachillerato los chicos están abandonados. Sí, claro, pero fíjense, en la adolescencia, claro que también hay abandono, pero tenemos ahí una diferencia. Yo siempre les digo, ahí hay una enorme ventaja. Que en el bachillerato estén abandonados, pues ahí, si empezó el abandono en el bachillerato, bueno que ahí empezó, ¿no? Lamentablemente es que el abandono empezó antes. Porque a esa edad, en la preparatoria, ya tienen la capacidad también de procesar la información y de autorregularse y de poder también autogratificarse, ¿no? O sea, como les digo, yo siempre les digo a los adolescentes, ok, tus papás no van a cambiar, pero tú sí puedes hacerlo distinto, tú sí puedes vivir las cosas de manera distinta. Entonces sí hay mucho abandono, pero me parece que ahí ya tienen muchos más recursos para afrontarlo. El problema es en la infancia, en la niñez, que ahí sí dependen de verdad de los padres y los padres no están, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos en la adolescencia apoyar? Ok, hay figuras sustitutas que pueden ser un gran apoyo. Yo les voy a decir algo que yo he encontrado en la terapia con adolescentes, es el papel tan importante que tienes tú como terapeuta es tu presencia. El que ellos se den cuenta
Que ok, los papás pueden no comprenderlo, pero estás tú. Te tienen a ti como ese sostén. Híjole, eso no tiene precio. Ahí es donde funciona la terapia con los adolescentes. Lo principal es la relación. Lo que cura es la relación. Así que si tú como terapeuta eres un sostén para ese adolescente, ya la llevamos de gane. Sigue siendo ese sostén. ¿Sí? Ok, bueno, estas explicaciones que les di de manera general sobre la ansiedad, tanto de Freud como de Horney, pues son desde la perspectiva psicoanalítica. Ahora quiero retomar, pues bueno, la perspectiva Gestalt, ¿no? Desde el enfoque Gestalt, cómo se mira la ansiedad. Así como el día de ayer hablamos en relación a la depresión, pues bueno, hoy hablamos en relación a la ansiedad. Obviamente, ¿no? La ansiedad es un factor que tiene que ver con una neurosis y desde la Gestalt decimos es una interrupción de un proceso de crecimiento creativo. Acuérdense que decíamos que desde la perspectiva Gestalt siempre estamos dentro de un ciclo de experiencia en donde tenemos que cerrar las figuras y completar los ciclos. Desde la Gestalt hablamos de que el organismo, que somos nosotros, vamos a estar en constante interacción con el entorno. Y esta interacción con el entorno, pues bueno, va a ser fundamental para poder entender pues el cómo experimentamos cada suceso. Todas las personas, todos los individuos y bueno, obviamente los niños, tenemos necesidades intelectuales, sociales, corporales, emocionales. De esta necesidad surge la excitación, es decir, surge esta necesidad de moverme en este ciclo de experiencia. Voy a estar en el reposo y cuando surge la necesidad, me voy a mover, voy a sentir la necesidad, que esta sería la sensación, y entonces voy a generar la energía para moverme hacia lo que quiero, ¿sí? Es muy importante entender que en esta frontera contacto, que es esta interacción entre la persona, entre el individuo, entre el organismo y el entorno, pues bueno, van a suceder cosas, ¿no? Va a haber algo que movilice mi energía de manera positiva o va a haber algo que corte esta movilización de la energía. Cuando hay un corte en esta movilización de la energía, le llamamos, o desde la perspectiva Gestalt se le llama que hay una interrupción de la excitación. Esta interrupción entre el organismo y el entorno, en donde realmente yo no puedo satisfacer mi necesidad, movilizar mi energía para satisfacerla de manera eficaz, o no son cubiertas mis necesidades por parte del entorno, que en este caso podrían ser los padres, lo que sucede es que genero ansiedad. Fíjense, en lugar de satisfacer la necesidad para hacer un contacto final, lo que hago es me desvío hacia la ansiedad. La ansiedad es el síntoma de esta interrupción de la excitación. Pues lo ideal es que en el ciclo completemos hasta llegar a este contacto final y podamos satisfacer la necesidad. Pero si no lo hago, va a generar ansiedad. Voy a ponerles un ejemplo. Un bebé que se hizo pipí y siente el pañal mojado y empieza a llorar, ¿no? La necesidad surge primero de la sensación de estar mojado. En esta sensación de estar mojado percibe pues esta incomodidad y entonces el bebé empieza a llorar. ¿Para qué? Para ser atendido por mamá y que mamá pueda satisfacer esta necesidad de levantarlo, cargarlo, limpiarlo, cambiar el pañal para que él regrese nuevamente a la comodidad, ¿no? Pero ¿qué sucede? La mamá no le hace caso. El bebé llora y llora y la mamá lo ignora. Y entonces el bebé no logra completar este ciclo. Está interrumpida ahí la excitación porque en realidad no se ha logrado satisfacer esa necesidad. Así que el niño empieza a llorar y llorar más y más y más. Está generando una situación de ansiedad.
¿Por qué? Porque siente que el entorno es hostil, porque no puede satisfacer su necesidad y esa figura que se supone que va a cubrir su necesidad no está, ¿sí? Entonces ahí surgiría, por ejemplo, este síntoma de ansiedad. No sé si queda claro. Dice Sí, Nelson, gracias. gracias. Dice Nelson, los introyectos negativos del entorno familiar y cultural definen en gran medida el adecuado proceso de gestión de emociones. A esto le sumamos el modelaje de los padres en el entorno, el resultado puede ser no favorable para el desarrollo de la persona. Claro, claro, porque como comentábamos ayer, bueno, los introyectos van a ser estas creencias, ¿no? Esas creencias erróneas que además generalmente vamos en cadenita transmitiendo de generación en generación y que claro que tienen que ver con la forma en la que yo mamá, yo papá interactúo con mi hijo y los mensajes implícitos que voy transmitiendo, ¿no? Y que esos mensajes, ese pequeño y esa pequeña también van adquiriendo y van aprendiendo sobre la manera de ver el mundo. Y si la manera de ver el mundo no es la ideal, no es la adecuada, es una percepción catastrófica, es una percepción ansiosa, es una percepción insegura, inestable, claro que lo que genera es ansiedad, ¿no? Bien. Cuando estamos en un proceso de contacto, sintiendo excitación y movilizándonos, que es lo que les explicaba del ciclo de la experiencia, y se interrumpe a causa de un peligro o de una frustración proveniente del entorno, la excitación se convierte en ansiedad, que era lo que les decía. Obviamente, después de un tiempo, ¿no? Entonces, esta energía natural que por naturaleza tiene el ser humano de moverse, híjoles, no sé por qué tengo eco, creo que alguien abrió su micro y estamos escuchando eco. Ujú. Que no sé por qué de repente se hizo eco. Creo que ya. No, está abierto el micrófono de Silvia Martínez. Voy a cerrarte. Si es que a veces pasa eso se hacen ecos cuando alguien más abre, no sé por qué. Ok, bueno. Esto que les explicaba, se fijan, tiene que ver con esta energía natural que tenemos para movernos, para satisfacer necesidades, que es una pues cuestión natural en el ser humano, ¿no? Bueno, en cualquier organismo, en cualquier ser vivo, cuando se interrumpe, cuando aprendo que no van a satisfacer mi necesidad, imagínate un niño pequeño que no puede además hacerlo por sí mismo, pues lo que genera es esto. Acuérdense que la ansiedad se genera por tener un piso inseguro. Esto que yo le llamo piso, ¿no? Que le llamamos el background, tiene que ver con esta seguridad, esta base. Y la base nos la dan nuestras primeras figuras, que son los padres, ¿no? Y, por ejemplo, yo trabajo terapia somática y desde la terapia somática lo que se trabaja es el piso. Es decir, con un adulto también trabajas el regresarte a esta parte de la infancia y ver cómo incluso en su movimiento no siente su piso seguro y hacemos ejercicios literal de trabajar cómo sentir en sus pies el piso, ¿sí? Porque este movimiento tiene que ver con esta experiencia de la infancia. Entonces imagínense si un niño, si una niña o un adolescente que necesita sentir esa seguridad en el hogar, con los padres, pues no lo tiene, ¿no? Todas estas experiencias que, bueno, también ustedes han visto lamentablemente en las escuelas, a veces de niños abandonados, como ahorita nos compartía Auriel, ¿no? De niños que viven violencia, que viven con padres con alcoholismo, con situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? De abandono. Pues todo este piso es inseguro y entonces la ansiedad puede ser
pues un factor muy lógico que se presente en este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Gracias. Muy bien, gracias. Como que de repente dije, creo que me estoy yendo muy rápido, no sé por qué dije, no, igual y no nos va a dar tiempo y empecé a correr, pero creo que sí vamos bien de tiempo. Muy interesante. Gracias. Ah, qué bueno que les está interesando. Sí, es muy interesante ver también los orígenes, ¿no? Esto del piso, ¿sí me escucha? Sí, claro. Sí, gracias. Voy a aprovechar mi minuto de fama. Este, eh, Esto del piso es bien interesante. Saludos a todos. Hola, Lore. Tiene que ver con con el equilibrio, ¿verdad? Con la energía, con esa seguridad de recuperarla, ya que pues en la infancia, como bien comentas, de una u otra manera se pierde esa seguridad por la cuestión del entorno, por lo que recibimos de las creencias, cómo aprendemos a manejar los problemas, las emociones, a movernos. Y se mueve el piso, se pierde el piso, se pierde el equilibrio. Me gustó mucho eso, bien interesante, porque sí en la gestal, sí se trabajamos con la energía, con el equilibrio, recuperar esas energías y redirigirlas hacia donde tiene Ujú. que, que cubrir la necesidad. Sí, 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 así es. Y fíjate, esto que dices es cierto, muchas veces, no sé si han escuchado la frase de se me movió el piso, ¿no? Cuando me pasa algo impactante, se me movió el piso. Pues claro, porque no volamos, ¿no? Necesitamos un sostén. Y aún siendo adultos, necesitamos saber que tenemos en dónde sostenernos. Y muchas veces de adultos puede ser la pareja, ¿no? Pero obviamente también yo tengo que aprender a hacer mi propio piso. Pero de niños el piso son los padres. Y si los padres no están, si los padres en lugar de darme seguridad son violentos o son inestables o yo tengo que subirme al rol de mamá o de papá porque ellos no me cuidan, pues imagínense la seguridad que genera en ese niño, ¿no? Bueno, la inseguridad, mejor dicho, ¿no? Entonces, todas estas experiencias de vida, pues van a ser factores que pueden ser generadores de situaciones de ansiedad. Sí, María del Mar. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué pasa cuando los papás no pudieron construir ese piso adecuado? Yo me lo imagino así como estas paredes de ladrillos que dejan huecos. ¿Cómo se llenan esos huecos? ¿Qué se tiene que hacer para que un niño o un adolescente pueda llenar esos espacios? Yo te diría, cuando trabajamos con los niños, bueno, sí trabajamos directamente con el niño para que el niño se sienta más seguro, más confiado, para que pueda reconocer lo valioso y lo importante que es, pero también hay que trabajar con los papás. Porque tú puedes trabajar muchísimo con los niños, pero sí necesitas encontrar una red de apoyo. Tal vez no son los dos papás, tal vez es uno que pueda realmente empezar a hacer un apoyo. Y sí, y fíjense, a veces me ha pasado a mí, no cuento ni con mamá ni con papá, pero está la abuelita. Y la abuelita sí, ella sí tiene disposición. Yo jalo a la abuelita, ¿no? Porque la abuelita puede ser entonces ese piso. Entonces, sí necesitamos agarrarnos de una red de apoyo definitivamente porque son niños, ¿no? No podemos decirle al niño, mira, pues mejor salte de tu casa, ¿no? Vete a vivir a otra familia, no se puede, ¿no? Entonces, el niño va a seguir con estos papás, va a seguir en este contexto. Entonces, lo que sí podemos hacer es trabajar con todo el contexto familiar, ¿no? Tratar de jalar por lo menos a las figuras que puedan ser redes de apoyo. Yo sé que igual y no todos, a veces hagamos lo que hagamos y nos paremos de cabeza, el papá no coopera o la mamá no le interesa, pero sí está, por ejemplo, la abuelita, el abuelito, a veces hasta la hermana mayor,
cuando la hermana ya es adulta, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos ya o adolescentes ya más grandes, pueden ser el piso de ellos, ¿no? Digo, no es lo ideal porque no es no es el papel de los hermanos, pero en circunstancias extremas pueden ser una red de apoyo. Muchas gracias. Sí, a ti. ¿Crece un adulto con heridas de la infancia, heridas de abandono? Sí, claro. De rechazo, claro, claro. Todas estas heridas, claro que pues bueno, van a marcarse desde la infancia y bueno, pues por supuesto que van a repercutir en la vida adulta, ¿no? ¿Volviste a levantar la mano, María del Mar? Sí, ahorita que escribieron esto con los adultos, con un adulto que tiene problemas con el merecimiento, porque estoy con un adulto trabajando esa parte, que en esto que nos está explicando, ¿qué podría yo trabajar con él? Ujú. Es que fíjate, el merecimiento también tiene que ver, ¿no? Con estas experiencias. Hace rato estaba yo escuchando una conferencia eh, que hablaba sobre trauma y decía, en realidad, la mayoría de las experiencias negativas o desagradables que vivimos son traumáticas, sí, sí, es una realidad, sí son traumas. Puede ser un trauma simple o un trauma complejo, ¿no? Que sería un conjunto de situaciones, pero son traumáticas. Y estos traumas, estos impactos en la vida van construyendo mi autoconcepto y lo que yo creo en mí. Y entonces justamente el no merecimiento, ¿no? Es una forma en la que yo aprendo a relacionarme con el mundo. ¿Por qué? Porque si no, yo no merezco, y volvemos a los núcleos de los que hablábamos ahorita, si yo mejor me enfoco en los demás porque los demás son más importantes que yo, es como me voy a relacionar. Entonces lo que necesito hacer es voltear la mirada hacia la persona, en que empiece a darse cuenta, y esto con un adulto es mucho más fácil, bueno, mucho más rápido puede ser, que empiece a darse cuenta que él sí es importante, que lo que siente sí es válido, y esto lo podemos trabajar desde la emoción, desde la sensación, perdón. El hecho de que empiece a ubicar y a validar sus sensaciones, porque a veces ni eso validan. Entonces el merecimiento se tiene que trabajar desde esta perspectiva de lo que ven en sí mismos y que empiecen a darse cuenta de que merecen la atención de los demás, ¿no? Que merecen ser ellos la prioridad. Hace rato platicaba yo con una chica que es médico, está ahorita haciendo su internado y tenemos unas sesiones en línea y, y me decía, ¿no? Como esta relación con un papá machista que pues de alguna manera se ofende cuando ella no hace lo que él quiere y tiene 26 años. Y entonces estábamos platicando acerca de cómo estaba relacionando también con su novio y con una amiga media tóxica que tiene, ¿no? Y entonces hablábamos de eso, de te das cuenta que tú estás para los demás, pero ¿y tú? ¿Dónde quedas? Siempre estás tratando de que los demás no se enojen contigo, de hacer las cosas bien, de ser la mejor alumna, de ser la mejor hija. Y entonces llegamos justo al punto en donde es que ella no se da importancia porque el mensaje es no lo merezco. Entonces hay que rascar ahí en estas interacciones para poder regresar oye, sí, allá y entonces aprendí que yo no merecía, pero esa es una creencia errónea. En realidad sí merezco. Y entonces esto lo puedo vivir desde esta experiencia sensorial y empezar a aplicarlo en situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Pero sí, esto del no merecimiento, híjole, además es súper, súper frecuente. Dice Yolanda, en el caso de un niño adoptado que se queda con el abuelo porque la mamá tiene problemas con el alcohol, si el niño recibe atención, amor y cariño por parte del abuelo, su pareja y su familia, aún así puede sentir ansiedad, el abandono de la mamá. El abandono de la mamá lo va a tener que trabajar. Definitivamente, no lo podemos no mirar, ¿no? Qué bueno que es sostenido por el abuelo y la esposa del abuelo, etcétera. Eso está muy bien. Esa es la red de apoyo que necesitamos. Pero
el niño va a tener que ir procesando ese abandono de la mamá para ir entendiendo que mamá tiene un problema, tiene una enfermedad. Él no tiene la culpa de que mamá no esté. Porque nosotros empezamos a construir la idea de que yo tuve la culpa, no fui suficiente. O esto que decía María del Mar, o no merezco, yo no merezco esa atención. ¿Sí? Entonces, sí hay que trabajar ese abandono de la mamá, porque al fin y al cabo es la mamá, ¿no? Una figura fundamental que no vamos a cambiar, pero está teniendo un sostén y creo que eso es maravilloso. O sea, es esa parte pero mira, mi abuelo sí me quiere, ¿no? Y vuelvo al punto de la relación con el terapeuta. De verdad que, y creo que se los platiqué yo al principio, esta relación que se construye con el terapeuta es muy importante porque el niño también y el adolescente se sienten mirados, se sienten atendidos, ¿no? Los papás te refieren, yo lo veo mucho mejor, aunque tú no hayas hecho ninguna intervención todavía, pero es porque el niño dijo, me está poniendo atención, porque además el terapeuta genuinamente está con el niño, tú estás aquí y estás poniendo la atención, estás jugando o estás platicando, pero estás al 100 con él. Cosa que generalmente los niños no viven. Los papás están aquí viendo la tele, viendo el teléfono. Sí, ahorita no tengo tiempo, ¿no? Y el terapeuta no les hace eso. Ahí ya están siendo validados. Por eso ahí ya se da un cambio, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de nuestra presencia como terapeutas. Y a los que son docentes, la importancia de su presencia como docentes, porque por supuesto que los docentes también son redes súper importantes, ¿no? Entonces, pues seamos una buena presencia. Esto va a ser un sostén. Obviamente no vamos a sustituir a los padres, pero vamos a ser de gran ayuda, ¿no? Bien. Como la ansiedad es desagradable, pues obviamente todos queremos evitarla, ¿no? Nadie quiere vivir en ansiedad. Entonces, pues bueno, todos, como en automático, buscamos ciertos mecanismos que neutralicen esto. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, un niño siente ganas de llorar, pero es ridiculizado al hacerlo, se burlan de él. Y puede ser que en la escuela o en casa, porque en casa también muchas veces se burlan de, ya vas a llorar. No seas llorón, ¿no? O sea, imagínense esta actitud. Llora cuando yo me muera, diría mi madre, ¿no? Siempre la pongo de ejemplo, pero es que no me escucha. Y entonces, bueno, en un momento aprenderá a que apretando los dientes y la lengua consigue inhibir el llanto. Esto es doloroso, pero funciona. Y aquí tenemos niños que son hipercontrolados, adolescentes insensibles, adultos que no tienen la mínima expresión emocional, ¿no? He escuchado hombres adultos, digo hombres porque generalmente lo escucho en hombres, no, yo de verdad yo no puedo llorar, no, nunca lloro. No, de verdad sí quiero, pero no puedo. Eso no es normal. Todos lloramos, seamos hombres, seamos mujeres, llorar es algo natural. Entonces, algo pasó aquí, ¿no? Que tuvimos que aprender como un mecanismo de yo bloqueo esta parte, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Hablando de este caso del llanto o cualquier otra situación, dice, la excitación inhibida puede ser de otros tipos. Es decir, tal vez también aprendí a contener el exceso de alegría, ¿no? De no seas escandaloso. Yo no sé si a ustedes les decían, pero yo soy de las personas que se ríen a carcajadas. Soy de ja, ¿no? Y entonces mi mamá me decía, no te rías así. Hasta la fecha me lo dice. No te rías así, ¿no? O sea, el entusiasmo hay que apagarlo. También puede ser la rabia, ¿no? Un niño que se enojaba, que era colérico, pues ser castigado porque se enojaba, ¿no? Ser muy regañado. O un niño muy afectuoso. Ay, quítate, no me estés abrazando, espérame, déjame en paz, ¿no? Todas estas actitudes
que van mostrándole al niño que tengo que contener esa emoción, ¿sale? No puedo expresarlo porque no está permitido, no se vale, ¿sí? Y entonces este hábito se convierte en una segunda naturaleza, ¿no? Y después te dicen, no, yo soy así. No, yo no, a mí no me gusta abrazar, yo sí soy. No, yo nunca lloro, ¿no? Yo nunca me enojo. Tengo una chica ahorita de 25 años, ¿no? Que nunca se enoja, dice, ¿no? Y ya que empezamos a rascarle, pues se dio cuenta que claro que se enoja. Lo que pasa es que aprendió a no enojarse porque vivió con su papá y su madrastra, y si se enojaba por las cosas que hacía la madrastra, ella salía pues castigada. Y entonces aprendió a tragarse su molestia, aprendió a quedarse calladita. Y entonces, en lugar de enojarse, se ríe. Y tú la ves, ¿no? Y esa es una deflexión en Gestalt. Tú la ves hablando de algo triste, de algo de enojo, y se está riendo, ¿no? Entonces ella no había hecho consciente que este era un mecanismo. En realidad, ella te dice, es que yo soy así. No, no eres así. Tú aprendiste a ser así como un mecanismo de defensa, ¿vale? Entonces, bueno, lo ideal, por eso es tan importante, somos tan importantes los terapeutas infantiles para detener esto en la infancia y que esto no se convierta en una forma de vida, no se convierta en un disfraz, ¿no? De la adultez, ¿sale? Ok, desde el punto de vista de la psicoterapia Gestalt, cuando hablamos de neurosis, hablamos de cuando un proceso de ajuste creativo se interrumpe, es decir, decíamos, ¿no? Cuando este proceso del ciclo de la experiencia no se cierra y bloqueas la excitación, entonces, en lugar de tener una adaptación o que llamamos nosotros un ajuste creativo, se da una respuesta que es rígida, que es inflexible y que obviamente no funciona. Entonces, muchas veces lo que se genera justamente es ansiedad. Se configuran entonces estructuras estereotipadas que van a limitar la flexibilidad del proceso de dirigirse creativamente a la novedad. ¿Qué significa esto? Que no voy a encontrar ajustes creativos justamente, no voy a encontrar respuestas distintas para lograr soluciones a esas alternativas, sino me voy a bloquear, me voy a quedar trabada en alguna fase del ciclo de la experiencia, voy a utilizar un bloqueo y no voy a ser creativo, voy a ser inflexible. Entonces siempre voy a tratar de responder las cosas de esa manera. Ay. Voy a tratar de responder siempre de una manera que obviamente no es adaptativa, que no es funcional, ¿sale? Así es como la Gestalt expresa la neurosis. Cuando hablamos de neurosis estamos hablando de un patrón repetitivo, inflexible, disfuncional y que genera sufrimiento, ¿sale? Y entonces, si yo doy siempre la misma respuesta, pero esa respuesta no funciona, esa respuesta no soluciona, esa respuesta me causa sufrimiento, obviamente es una respuesta neurótica, ¿vale? Dice, de adulto, estos son algunos testimonios. Quisiera amar y no me aman, pero en el fondo me da miedo de que me ocurra como a mi mamá que sufrió con mi papá, alcohólico y maltratador, dice Elena. Porque de niña, dice, mi papá maltrató a mi mamá cuando llegaba borracho. Entonces fíjense cómo las cuestiones de la infancia, obviamente, las pasamos a la adultez. Dice David, todos los recursos para dar una excelente conferencia, tengo todos los recursos para dar una excelente conferencia, pero me da miedo, el miedo me gana. Porque de niño, cuando reprobé el segundo año de primaria, mi madre me humilló delante de mucha gente y me dijo que iba a ser un burro. Fíjense cómo estos introyectos, estos mensajes recibidos,
¿no? Esta relación con mis figuras primarias van a ser fundamentales para cómo me miro yo en el mundo, ¿no? Dice María, soy una persona mala, yo me lastimo, yo solo lastimo a las personas que quiero, porque de niña los problemas entre mis padres la deprimían y hacían irritable, se peleaban en medio de todo el mundo y muchas veces se golpeaban. Y entonces María aprendió que era mala y problemática. Lupita dice, en el fondo me siento fea y no sirve de nada que me digan que tengo un cuerpo bonito, porque de niña mi mamá prefirió a mi hermana y ella ignoraba y siempre resaltaban la belleza de la hermana, además de que ella recibía toda la atención. Entonces, fíjense, a veces de manera verbal o de manera no verbal, pero los niños van percibiendo estos mensajes de no soy suficiente, de no soy importante, de lo que siento no es válido. Y entonces, si no trabajamos con estos pensamientos, con estas ideas, y obviamente no trabajamos con los adultos, vamos a seguir en esta dinámica, y esta Lupita, esta María de niña, pues va a ser un adulto con esta percepción de sí misma. Sí, Laura. En el caso, por ejemplo, de un niño que apenas llegó, igual me decían los papás que tiene como un tic nervioso, como entre los ojos, hace como que hace un gesto así, como que tiene un tic. Pero bueno, esto sería también relacionado un poco con como que con lo que está absorbiendo en este momento de la familia, digamos. Bueno, él tiene el antecedente de que em, no vivía con los padres, eh, vivía en otra ciudad, y entonces ahora los padres deciden pues traerlos a ambos a vivir con ellos. Estaban a cargo de las tías, pero pues ha sido un poco un tiempo muy cortito donde han estado ahora conviviendo con los padres, pero finalmente también los padres traen un rollo ahí como muy complicado con los tiempos, y es muy notorio porque yo lo vi a él hace como 20 días y no venía así. Entonces ahora ya viene el niño como, pues sí, ¿no? Como consecuencia tal vez de todo esto que pues ahora está viviendo con los padres. Creo que lo estoy relacionando un poco con esto que estoy escuchando que estás mencionando. Claro, fíjense, este caso es interesante. ¿Qué edad tienen los niños? La niña tiene 9 Ujú. y el niño tiene 7. Ok. ¿Y cuánto tiempo vivieron con la tía? Pues tienen como, oh, yo creo que como 2 meses, 3 meses que apenas están viviendo con los papás. O Ajá, sea pero que tienen, ¿cuánto pues, tiempo permanecieron con la tía? pues sí, casi prácticamente llevan casi toda su vida viviendo con ellos. Ok. O sea, los padres son unos extraños. Sí, prácticamente. Fíjense, este ejemplo nos habla justamente de cómo los niños construyen su seguridad y su confianza, su piso, ¿no? En sus cuidadores principales. Y aquí no son sus papás, aquí es la tía. Y los acaban de separar de su madre adoptiva, de la que sí cubrió la necesidad afectiva. Entonces, híjole, el tic nervioso es lo mínimo que le puede pasar al niño. Los están enfrentando a una situación pues sumamente estresante, ¿no? Y qué triste que para los adultos sea muy fácil decir, te los dejo, luego me los regreso, ¿no? No es tan fácil, tendría que haber sido gradual, tendrían que haber no abandonado como tal los padres, ¿no? No conozco las circunstancias, no podemos juzgar, pero evidentemente creo que esto tuvo que haber sido paulatino, gradual, y los padres no sé si estuvieron totalmente ausentes o si los veían, pero son muchos factores que obviamente para los niños es algo muy abrupto,
¿no? De repente, sí, ya llegó mi papá y mi mamá y ya, o sea, pero si ellos no estaban, ¿no? Entonces, claro que esto es Ellos, ansiedad. sí iban, o sea, sí como que los visitaban, digamos, ¿no? Iban como un tiempo porque ellos se dedican como a la política, pero sí mencionan que era como, pues esta parte es la hermana de ella y Ujú. una cuñada, quienes estaban como a cargo. Ahora parece que se trajeron por un tiempo, dicen ellos, nada más como a una de las tías, que es la hermana, Ujú. pero ya va a regresarse. Entonces, de hecho, pues sí es un tema porque casi casi es como, puedo, no puedo, oiga, mañana sí puedo. Y entonces traen un rollo ahí muy, muy complicado con, con esto, pero sí, es muy triste. Y bueno, la verdad sí, para mí me parece muy triste, muy lamentable. Sí, sí, porque sí requieren de terapia, sí requieren de hacer esta transición, ¿no? Más amable, más paulatina, porque obviamente para ellos su lugar seguro no son sus papás, su lugar seguro es su tía, ¿no? Y además si los papás no van a estar porque siguen ocupados, pues no sé, yo creo que hasta la tía debe estar sufriendo, porque la tía ya debe tener un vínculo más profundo con ellos que los mismos papás, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, pero yo le diría a la tía mejor que se quede con ellos, ¿no? Pero bueno, yo sé que no pueden ser así las cosas, pero lamentablemente de repente como adultos no nos damos cuenta de las repercusiones pues psicológicas que pueden traer en los niños esto, ¿no? Entonces, pues sí, al rato se van a terminar adaptando, pero este impacto emocional ahí quedó, ¿no? Entonces sí hay que trabajar, vuelvo al tema, esto es un trauma, ¿no? Este es un impacto porque es justo, me movieron el piso, ¿no? Fue un terremoto. Si ellos estaban pues acostumbrados a una vida con una tía, y de repente, bueno, ya vengo por ti, pues si no es un perrito, bueno, ni un perrito se adapta tampoco también sufre si le cambias a su dueño, ¿no? Entonces imagínate un niño que de alguna manera pues, está acostumbrado a una figura que es la figura con la que establece un vínculo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es muy abrupto, pero bueno, habría que trabajar con toda la familia para que pues sea también se puedan integrar y que el papá y la mamá puedan ser más presentes, más afectivos para ir recuperando ese lugar. Pero bueno, con lo que tú me dices de que están en la política y que están en otra cosa, pues yo lo veo complicado, ¿no? Yo Sí, recomendaría que bastante. la tía no se ausentara, que la tía fuera como mucho a verlos, porque si no van a vivir también el abandono de la tía. Ya vivieron el abandono de sus padres, Ujú. ahora van a percibir que mi tía me abandonó. Yo tuve un caso así de una chica que fue cuidada por la tía y la abuela, porque la mamá se había vuelto a casar y después de unos años ya fue y regresó por su hija. Y cuando hablábamos, ahorita ya ella es universitaria, platicábamos y sí, ella lo vio como me abandonó mi tía, porque la tía no la quería ver para que no llorara. Obviamente la tía sufría, este, pero lo hacía para que ella se adaptara a su mamá, pero esta chica vivió como también el abandono de su tía, porque mi tía me abandonó. O sea, fíjense cómo estas percepciones del niño son tan importantes. Y los adultos de repente no ponemos atención en lo que realmente está percibiendo este pequeño o esta pequeña, ¿no? Entonces sí son situaciones complicadas, pero bueno, yo te diría también que la tía no se vaya, porque tiene que ser gradual. Gracias. Sí. Dice Nelson, estas formas de manipular el ambiente, en este caso, para sobrellevar la ansiedad, podría resultar en un ajuste nuevo para la persona. Si le funciona, la necesidad se cubre de manera adecuada. Si no funciona, la adaptación del ajuste ya no es sano o creativo. Sí, claro, ¿no? Entonces, cuando la solución realmente es funcional, es adaptativa, estamos hablando de un ajuste creativo, ¿no? Bien. Yo no jale agua y estoy
Ya con garra. Espera, dime Arturo. Bueno, nada más una aportación. Tuve la oportunidad, yo haces a nivel de prepa en las Lomas de Chapultepec, en un colegio muy exclusivo que se llamaba Colegio Vallarta. Eh, Vamos, las Lomas de Chapultepec aquí en la Ciudad de México, desde las zonas de mayor al ingreso económico, ¿no? Tal vez nada más equiparable a Garza García, Monterrey. Y no, el hecho de tener recursos económicos no implicaba que las niñas fueran atendidas o cuidadas o vistas, ¿sí? Yo les hacía mucha burla a las titulares porque les decía que eran sus niñeras particulares porque de veras tenían unos conflictos tremendos. O sea, a lo mejor eran las niñas que tenían todos los recursos, había niñas que a los 15 años le regalaban un Ferrari cuando ni siquiera se vendían aquí en México. Estamos hablando del 97, ¿no? Bueno, no, del 88 a 97. Y de verdad, el hecho de tener recursos no implica ni garantiza que los niños sean cuidados y vistos. Muchos de ellos eran también abandonados, educados y cuidados por la servidumbre de la familia, por los choferes, etcétera. Ujú. Entonces, no es exclusivo de la gente que no tiene recursos el no ser vistos o cuidados. Claro. Sí, no tiene nada que ver con nivel socioeconómico. Incluso yo creo que cuando hablamos de polaridades, ¿no? De personas o que tienen una situación de pobreza o personas que tienen una situación de mucho dinero, es cuando se da muchas veces el abandono, ¿no? Unos por necesidad y otros por negligencia, porque esa es la verdad, ¿no? Porque están ocupados en otras cosas. Entonces, sí, lamentablemente nadie está exento de vivir abandono. Y como les he comentado, el abandono se puede vivir de manera imaginaria. Como les digo, una mamá que se va a trabajar no es que esté abandonado a su hija o a su hijo, lo está haciendo por una necesidad. Sin embargo, ese pequeño o esa pequeña lo vive como abandono. Es un abandono que es fantasioso, pero lo vive como un abandono. Y tiene la misma consecuencia, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de checar, ¿no? ¿Qué tanto estamos presentes como padres? Insisto, no tengo que estar aquí, pero sí tengo que estar presente, ¿no? Porque las consecuencias, pues bueno, son importantes y afectan directamente pues justamente sobre esta percepción de sí mismo, ¿no? No, Gracias. no iba yo aquí. Gracias, gracias. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya, perdón. Ok. Entonces, bueno, hablando de la ansiedad como neurosis, ¿no? Que como podemos darnos cuenta, es un proceso que se construye a través de nuestras experiencias o de nuestros eventos que podríamos considerar como eventos traumáticos que vienen desde los primeros años de vida, desde nuestra experiencia en la infancia o bien en la adolescencia, ¿no? Y se define como un estado de aprehensión sin objeto aparente en el que se intenta descargar la tensión de un origen interno y hacer disminuir la ansiedad incrementando la actividad corporal, al grado que la rutina produce estrés y las satisfacciones ordinarias escapan de las manos. Es muy probable que una persona ansiosa sea olvidadiza, incapaz de concentrarse, de pensar claramente, sea inquieto, nervioso, que no se pueda dedicar a una actividad y que no pueda estar como enfocado en algo como leer, ¿no? Etcétera. Entonces, fíjense, la ansiedad por eso puede confundirse con trastorno de atención. Y lo que les explicaba yo ayer, a veces el trastorno de atención puede desencadenar, por no ser tratado, pues una situación de ansiedad. Entonces van de la mano. Sí, Laura. Perdón, a mí me surge esta duda si también por ello puede presentar un adolescente alopecia. Ujú, claro.
Todos estos signos, ¿no? Por ejemplo, todas las itis, dermatitis, colitis, gastritis, cualquier otro problema de piel, los tics, alopecia, la onicofagia, que es comerte las uñas, todo esto son síntomas totalmente ansiosos, ¿no? Ataques de pánico, que bueno, los ataques de pánico tienen un origen más profundo, pero viene también de aquí, ¿no? Todos estos son síntomas ansiosos. Entonces sí, por supuesto que nuestro organismo, acuérdense que nuestro cuerpo habla lo que nosotros no expresamos con palabras. Así que todas estas manifestaciones, incluso hay chicos que empiezan con lo que es la tricotilomanía, que es arrancarse, por ejemplo, las cejas, las pestañas o arrancarse el cabello. Todos estos son síntomas ansiosos, ¿no? Gracias. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre ansiedad y neurosis de ansiedad? Ansiedad como trastorno es neurosis, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Ansiedad como decíamos al inicio, como solo una emoción, es momentánea, ¿no? Pero cuando hablamos de neurosis de ansiedad, estamos hablando justamente de un trastorno como tal de ansiedad, ¿va? Digamos que la Gestalt lo presenta de esta manera, como neurosis de ansiedad, porque al fin y al cabo tenemos que entender que todos los trastornos de los que hemos estado hablando son trastornos neuróticos en realidad. Los trastornos pueden ser de dos tipos, neuróticos o psicóticos. Los psicóticos es cuando hay una pérdida de la realidad, ¿no? Por ejemplo, esquizofrenia o muchos otros trastornos que incluyen alucinaciones, delirios. Esos son trastornos psicóticos. Esos son aquellos en donde se requiere, ¿no? Por ejemplo, de un tratamiento específicamente psiquiátrico, etc. Cuando hablamos de neurosis, son todas las demás problemáticas que vamos a encontrar. La diferencia entre un psicótico y un neurótico es que el neurótico se da cuenta de que tiene un problema. Y por ahí dicen, todos tenemos algo de neurosis. Por supuesto que sí, ¿no? Todos tenemos algo de neurosis porque todos vivimos en nuestra vida alguna experiencia que no fue la ideal. Porque nadie tiene padres perfectos, todos nuestros padres la regaron en algo, ¿no? Nuestras experiencias de vida, nuestro contexto familiar, ambiental, escolar, pudo haber generado impactos en nuestra vida. La diferencia está en cómo nos adaptamos a eso. Si yo logré integrar ese aspecto traumático, ese aspecto a mi vida de una manera funcional, o en lugar de integrarlo de manera funcional, lo disocié y generé mecanismos de defensa como la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Esa sería la diferencia, ¿sale? Bien, hablando entonces de estos mecanismos, decía, bueno, a veces lo que hacemos es generar bloqueos. Desde la Gestalt no se llaman mecanismos de defensa, sino se llaman bloqueos. Los bloqueos, por ejemplo, como los introyectos que decíamos, son estas creencias aprendidas como, en este caso, no estoy seguro, van a pasar cosas malas, debo tener miedo, ten miedo. Eso también puede proyectarse hacia el mundo, ¿no? Este miedo, lo que hago es proyectarlo al mundo y entonces pienso algo malo va a suceder, todo el mundo es peligroso, las personas me van a herir. Y entonces este movimiento de introyectos y proyección lo que bloquea es el contacto. Y entonces lo que impide es que yo me pueda contactar realmente con los demás y pueda tener un ciclo de la experiencia concluido, ¿no? Entonces, eso sería un proceso neurótico de ansiedad, ¿vale? Que está bloqueado con introyectos y con proyección, ¿sí? Norman Schub, que también es un teórico de la Gestalt muy importante, decía, una persona con neurosis ansiosa tiene un introyecto como tema de vida. Y el introyecto, es decir, la creencia, es la idea de no estar a salvo y acerca de estar asustado. Esa idea de no estoy a salvo tiene que ver con todo lo que hemos platicado, ¿no? No estoy seguro, mis papás realmente no me protegen. Acuérdense que ayer hablábamos también de la pirámide de Maslow, ¿no?
en donde, bueno, tengo que satisfacer mis necesidades para sentirme segura, pero si mis necesidades no son satisfechas o yo veo que mis padres están en este temor porque el mundo es peligroso, pues eso voy a introyectar, ¿no? Y obviamente eso voy a proyectar hacia afuera. El mundo externo va a ser amenazante y voy a tener miedo hacia ese mundo, decía Norman Shaw, ¿sí? Pero bueno, todo esto serían, ¿no?, los orígenes de la ansiedad, cómo se va construyendo la ansiedad a través de toda nuestra historia y cómo vamos aprendiendo a quedarnos con estas etiquetas y estas creencias sobre nuestra manera de mirarnos en el mundo, desde que somos pequeñitos y cómo esto puede continuar hasta la adultez. Pero hay algo muy importante, claro que hay alternativas, claro que podemos encontrar estrategias para que los niños puedan aprender a mirar el mundo distinto. Lo que les decía, bueno, primero hay que trabajar también con la base, hay que apoyarnos de los padres o de las redes de apoyo que tengamos y tenemos que psicoeducar también estas situaciones. Hubo una reunión de tres pues eminencias, en cada quien desde sus trincheras, que fue el neuropsicólogo Richard Davidson, el psicólogo Daniel Goleman y el budista Matthew Ricard, que es considerado el hombre más feliz del mundo y que se ha comprobado a nivel neurológico a través de estudios de encefalograma y de tomografía, y es gracias a la meditación. Bueno, pero estos tres teóricos hablaban sobre cómo tenemos que enseñar a los niños justamente a gestionar sus emociones. Decían que si realmente desde la infancia y la adolescencia enseñáramos desde los colegios, ¿no?, desde las instituciones, esta autorregulación y esta capacidad de gestión, tendríamos pues mucha más inteligencia emocional y mucho menos problemáticas a nivel psicológico. Ellos decían que el trabajar la psicoeducación a nivel socioemocional provocaba incluso cambios a nivel cerebral, en la química cerebral, en todo el funcionamiento a nivel cerebral. Y que lo que necesitábamos hacer era enseñar a los niños y a los adolescentes a manejar sus emociones y a reeducar, ¿no?, sus cogniciones, es decir, sus pensamientos. Yo les diría desde la Gestalt sería romper esos introyectos, esos mensajes negativos y disfuncionales y generar y reescribir mensajes más positivos. Y este es un trabajo complicado, pero fíjense, estos tres autores lo están planteando incluso desde los ámbitos escolares, no solo desde la psicoterapia, sino desde los ámbitos escolares. Entonces yo creo que definitivamente sí podemos, ¿no?, ir trabajando y picando piedra para ir ayudando a estos pequeños a cambiar la percepción de sí mismos, a mirar que sí, en el mundo hay situaciones que no son agradables, pero también hay muchas que sí lo son, ¿no? No podemos ver el mundo desde la mancha negra, sino tenemos que mirar también todas las tonalidades que tiene la vida. Y necesitamos generar también esa visión, esa perspectiva distinta para que los niños aprendan a reconocer que todas las emociones son importantes, que todas son válidas y que todas las podemos identificar, hablar para poder manejar de una manera consciente, ¿no? Este sería como la perspectiva que dan estos tres autores, que me parece a mí fabulosa esta unión, ¿no? Imagínense un neuropsicólogo, un psicólogo y un budista. Ayudar desde todos los francos, claro, eso sería lo ideal, ¿no? Que podríamos orientar a los papás, que pudiéramos desde las aulas, ¿no?, dar esta verdadera educación socioemocional, que ya sé que está como materia actualmente, pero bueno, a veces ponen a dar a personas que ni siquiera saben qué hacer con eso, ¿no? Que son materias fundamentales, yo les diría, a mi percepción, importan más que las matemáticas, la realidad. Se va a enojar mi hermano que es matemático, pero de verdad, o sea, necesitamos
darle más importancia también a estas materias, que de repente los niños en la secundaria creen que son de relleno, y claro que no lo son. Ahí cuando escucho eso de que son de relleno, ¿cuál relleno? Son fundamentales para la vida, ¿no? Pero bueno, hay que psicoeducar a las familias también, ¿no? Por supuesto que hablando de niños tenemos siempre que trabajar pues con los padres, ¿no? Ay, me fui de largo, ¿verdad? Perdón. Muy bien, chicos. Comentarios, preguntas, tenemos 7 minutitos. Mis hijos llevan la materia de socioemocional, me parece excelente. Ah, qué bueno, Laura. Sí, qué bueno que se dé bien, eso es lo importante, ¿no? Porque es una materia importante. Bien, ¿quedaron así como ansiosos o relajados? Así como de ya, Ansiosos. Ansiosos. ¿en Creo que serio? ansiosos. ¿Por qué? Casi poniendo en este perfil sí, en este sí, en... Ok. Muy bien, bueno, no se me vayan ansiosos. Yo creo que aquí lo importante es que podamos entender esto para poderlo prevenir, ¿no? Desde nuestras casas, desde nuestras escuelas y bueno, obviamente con nuestros pacientes, ¿no? Lo importante no es preocuparnos, acuérdense, es ocuparnos, ¿no? Pero bueno, muy bien, chicos. Pues si no hay ningún comentario, pues bueno, ya es viernes, descansen. Muchas gracias. Gracias, Rubí. Entonces, les iba yo a comentar, vamos a hacer ensayo hasta que yo termine el tema también de diagnóstico para que se lo integremos. Entonces no se preocupen ahorita, no hay ensayo, ¿sale? Yo les aviso, ¿va? De acuerdo. Gracias. Sí, Tengan gracias. buen fin de Gracias. semana. Buenas noches a todos. Profesora, quería pedirle un favor. Sí, Si en ¿cómo se llama? Este módulo que dio, si pudiera volvernos a compartir las grabaciones, porque es mucha información y hay algunas que me he perdido de anotar, sobre todo. están abiertas, las volví a abrir porque por ahí había algunas personas que no las habían podido ver, entonces están abiertas todas ahorita, ¿sale? Ay, perfecto, ok, Y están para abiertas todas. volverlas a ver. Ujú. Gracias, qué amable. Bueno, cuídense mucho, descansen. Igual. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Gracias. Bye, adiós a Bye. todos, bye.